este último módulo diplomado abordaremos el tema de la estabilidad de los circuitos de polarización y identificaremos los tipos de circuitos de polarización y los que no se han visto hasta el momento se analizarán y se revisará un circuito para su estudio. Entonces, comencemos con la estabilidad. Una vez seleccionado el punto Q, debe tomarse en cuenta el efecto de la temperatura, dado que puede ocasionar que la ganancia y la corriente de fuga varíen. Si la aplicación del amplificador basado en transistores va a estar sometido a incrementos de temperatura, entonces es conveniente revisar la estabilidad del circuito de polarización que se ha elegido para esa aplicación. Mayor temperatura da como resultado mayor corriente de fuga, causando un cambio en la condición de operación Q establecida por el circuito de polarización. Entonces, si hay un incremento de temperatura, produce un incremento de la corriente de fuga. Y ese incremento de la corriente de fuga podría causar cambios en la condición de operación Q. Le damos un ejemplo acá. Supongamos que estas son las curvas características de los parámetros de salida de un transistor en configuración emisor común. Tenemos la corriente del colector y tenemos el voltaje de salida del colector emisor. Estas son las curvas características del dispositivo para varios valores de corriente de entrada, y en este caso, para esta configuración, la corriente de entrada será, está configurado, está en emisor común, la corriente de entrada será la corriente de base. Y imaginemos que tenemos la recta, esta es la recta de carga, la recta de carga del dispositivo. Vimos que eso es un método de análisis de un circuito de polarización. Si es de polarización fija, vimos que el valor donde corta la curva el eje de la ordenada será este voltaje de la fuente entre la resistencia conectada al terminal colector. Si es estabilizado por emisor o retroalimentación por emisor, que tienen el mismo nombre, entonces acá se sumaría la resistencia del emisor. Y de este lado la curva toca el eje de la abscisa cuando el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente. Y aquí tenemos la corriente de la base. Suponemos que estamos en este valor de corriente de base y por tanto el punto Q va a estar acá de operación. Si esa corriente de base varía, sube, salta de esta curva a esta, salta de esta curva a esta, entonces el punto Q se va a mover en la misma recta de carga, de curva en curva, dependiendo del valor de la corriente de base. Así es como se puede analizar un circuito de polarización mediante su curva característica. Y por lo que se está diciendo acá,
cuando hay un incremento de la temperatura, por ejemplo, pudiera ocurrir lo siguiente. Un incremento de la corriente de fuga significaría que cuando la corriente de base sea igual a 0, esa curva de corriente de base igual a 0 se va a mover hacia arriba. Y eso significa que todo el resto de curvas de la característica se van a mover hacia arriba. Entonces la región de corte del transistor aumenta. Tendríamos una corriente de fuga acá, que llamamos IC. En este caso sería, como está en configuración emisor común, la corriente sería mucho mayor que la corriente de la gráfica anterior. La gráfica anterior era algo así como esto. Y cuando la corriente de base es 0, entonces la corriente de fuga es mucho menor. Y entonces la región de corte es un área mucho menor. Entonces, con el incremento de la temperatura, esto puede ocurrir. Las curvas características se van a desplazar. Y como pueden ver, el punto de operación Q no está en el mismo sitio que estaba anteriormente. Y este es un ejemplo de lo que pudiera suceder si hay un aumento de temperatura considerable. Incluso si el aumento de temperatura es muy grande, incluso esta región de corte pudiera subir al extremo tal que se acercaría al punto Q de diseño. Y entonces ante cualquier variación por la señal de entrada de ese amplificador, el punto Q pudiera estar en riesgo de pasar de la región activa a la región de corte, de funcionamiento del transistor. Y en esos casos entonces toma importancia revisar la estabilidad del circuito de polarización, porque es del conjunto, no solamente del dispositivo, sino del conjunto, la estabilidad del circuito de polarización. El resultado es que el diseño del circuito de polarización debe ofrecer también un grado de estabilidad ante el incremento de la temperatura, de tal forma que no ocasione cambio del punto Q. La estabilidad del punto Q puede especificarse mediante el factor de estabilidad S, el cual indica el grado de cambio en el punto Q debido a variaciones en la temperatura. Pudiéramos tener varios factores de estabilidad. Si por ejemplo revisamos el factor de estabilidad según la corriente de fuga, entonces se calcularía de esta manera: la variación de la corriente del colector entre la variación de la corriente de fuga. Y esta variación pudiera darse de una temperatura X grados centígrados a una temperatura Y grados centígrados. A la temperatura X habrá un valor de fuga. A ese valor de fuga se revisa el valor de la corriente en el colector, o sea, en la salida. Esto es para configuración emisor común, repito. Entonces, se revisará cuánto es la variación de la corriente del colector a la temperatura Y cuánto es la variación o qué valor tiene la corriente de fuga del valor Y se calcula este valor que está acá. Igualmente el factor de estabilidad se puede revisar para variaciones del voltaje de entrada, base emisor, y se evaluaría de esta manera: variación de la corriente del colector entre la variación del voltaje base emisor. Y
Se puede evaluar también el factor de estabilidad para la variación de la ganancia. Decimos que para la variación, el factor de estabilidad, la variación de ganancias, se calcularía de esta manera: variación de la corriente en el colector sobre la variación de la ganancia. Y aquí sería igual. De la misma manera, para el caso de la variación de la ganancia, para una temperatura X grados centígrados, ¿cuánto es beta X? Y para una temperatura Y grados centígrados, ¿cuánto es beta Y? Se calcula la variación para ese circuito con los conocimientos que hemos adquirido. ¿Cuál va a ser la variación de la corriente en el colector? Si varía la beta o la ganancia. Y se calcula el factor de estabilidad usando estas ecuaciones que nos pueden permitir comparar un circuito de polarización con otro. ¿Y cómo podemos saber si un circuito ofrece mayor estabilidad que otro? Mediante este factor. Lo veremos en un momento. En un transistor, la corriente del colector IC es sensible a cada uno de los siguientes parámetros. Y con los conocimientos que ya tenemos, podemos comprender esto sin mucho inconveniente. Beta se incrementa con el aumento de la temperatura. El voltaje base emisor decrece aproximadamente 7.5 milivoltios por cada grado Celsius de incremento en la temperatura. La corriente de fuga duplica su valor por cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura. Cualquiera o todos de estos factores pueden causar que el punto Q cambie del valor diseñado. Los circuitos de polarización, que son muy estables y relativamente insensibles a las variaciones en la temperatura, tienen bajos factores de estabilidad. Mientras más alto es el factor de estabilidad, mayor sensibilidad tendrá el circuito de polarización a las variaciones de dicho parámetro. Entonces, de esta manera, el factor de estabilidad nos permitiría comparar comparar la respuesta de un circuito de polarización con otro. Si en un circuito de polarización calculamos el factor de estabilidad según la variación de temperatura y calculamos el factor de estabilidad para las variaciones de la ganancia, eso nos va a dar un número. Y si tenemos otro circuito y hacemos los mismos cálculos, y podemos comparar los factores de estabilidad, y el circuito 1 y el circuito 2 tienen factores de estabilidad distintos, entonces el circuito que tenga un factor de estabilidad menor implica que ofrece mayor estabilidad y que es más insensible a las variaciones de la temperatura. Si tenemos un circuito de polarización con un factor de estabilidad alto, en función de lo que ya hemos revisado, entonces significa que es un circuito muy sensible y entonces ese circuito para la aplicación en la que estamos usando el amplificador no es conveniente, porque las variaciones de temperatura pudiera colocar el amplificador en un punto de operación cercano a la región de corte o a la región de saturación, o incluso cercano a los límites de operación del dispositivo. Circuitos de polarización básicamente son estos que están acá. Está el circuito de polarización fija, está el circuito de polarización por retroalimentación por emisor, también conocido estabilizado por emisor. Está el de polarización por divisor de voltaje, y está el circuito de polarización por retroalimentación por colector o retroalimentación por voltaje, conocido también por cualquiera de esos dos nombres.
hemos visto, hemos analizado el circuito de polarización fija, el de retroalimentación por emisor o estabilizado por el emisor. Hemos visto, analizado un circuito divisor de voltaje, y para cerrar el diplomado veremos el circuito realimentado por colector y aplicaremos las ecuaciones o las expresiones que obtuvimos del análisis del circuito por divisor de voltaje. A tal efecto, revisemos el siguiente circuito que le voy a colocar acá. Un circuito acá de la señal de entrada, pero por aquí. Acá se conecta el terminal de base del transistor. Tenemos el terminal de, es el colector de la base. Por acá tenemos el emisor. Imaginemos que acá tenemos 22 voltios. Esto, por ejemplo, una resistencia de 10 kilo ohmios. Por acá tenemos una resistencia de 39 kilo ohmios. Por acá tenemos otra resistencia de 3.9 kilo ohmios. Estos son 10 microfaradios. 10 microfaradios y 50 microfaradios acá. Esta resistencia conectada al emisor es de 1.5 kilo ohmios. Y la ganancia de este dispositivo es de 140. Y queremos conocer la corriente de base, la corriente del colector, la corriente del voltaje de salida del dispositivo, esos tres valores. Y pudiéramos revisar el voltaje base colector. En el módulo anterior hicimos un análisis de este circuito de polarización por divisor de voltaje. Esto es lo que tenemos acá, un circuito de polarización por divisor de voltaje. Y obtuvimos que la corriente de base para un circuito como este es igual a el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por
la resistencia conectada al emisor. Cuando se hace el análisis en corriente continua, los condensadores se consideran que son circuitos abiertos, por tanto se eliminan del análisis en corriente continua. Y el circuito de Thevenin, queremos calcular el circuito que queremos calcular, el equivalente de Thevenin es el compuesto por estas dos resistencias que tenemos acá. Según el análisis que hicimos, entonces R de Thevenin, colocarle nombres a esto acá. Este es R1, este es R2, este es R conectado al colector RC y este es R emisor. Entonces, la resistencia de Thevenin de ese circuito, divisor de voltaje, es igual a R1, R2 entre R1 más R2. Y el voltaje de Thevenin es igual a R2 entre R1 más R2 por el voltaje CC. Entonces, la resistencia de Thevenin será igual a 39 por 3.9. De 39 por 3.9 entre 39 más 3.9. Y eso da 3.55 kiloohmios. Siempre la resistencia equivalente de un circuito paralelo va a dar menor que la menor de la resistencia que compone ese circuito paralelo. Y el voltaje de Thevenin será igual a 3.9 más 39 inverso por 3.9 por el voltaje, que son 22. Voltios. Eso nos quedaría un circuito equivalente de Thevenin del divisor de voltaje que tenemos allí, tomando en cuenta el análisis que hicimos en el módulo anterior. Por eso estoy colocando esto de esta manera directa. Y podemos entonces calcular la corriente de base. La corriente de base de este circuito va a ser igual a 2 menos 0.7, que es el voltaje base emisor, entre la resistencia de Thevenin, que son 3.55, A más beta más 1, son 141, por la resistencia RE, que es 1.5 kilo ohmios. Y esto da igual a 141 por 1.5 más 3.55 inverso de esto multiplicado por 2 menos 0.7, 6.05 microamperios.
es la corriente de base. La corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base. Por tanto, la corriente del colector para este circuito va a ser igual a 140 por 6.05 microamperios. Eso es igual a 0.85 miliamperios. Y el voltaje de salida, que es la otra incógnita, la ecuación que obtuvimos, o la expresión que obtuvimos en análisis, fue esta. Esta expresión es la misma que para un circuito estabilizado por emisor. El voltaje de la fuente por la corriente del colector multiplicado por la suma de la resistencia del colector más la resistencia conectada al emisor. Por tanto, entonces, el voltaje de salida en el punto Q de operación va a ser igual a 22 menos la corriente que calculamos del colector multiplicado por 10 más 1.5, y eso va a ser igual a 10 más 1.5 por 0.85, 12.22 voltios. Y ya tenemos las incógnitas para este circuito. Si por ejemplo queremos conocer el valor de el voltaje entre base y colector, y el voltaje entre base y emisor es el voltaje VE, y ese voltaje VE es igual a 0.7 voltios, el voltaje cuando comienza a conducir el dispositivo. Acá tenemos el voltaje VCE, que ya lo hemos calculado. El voltaje base colector va a ser igual al voltaje de la base menos el voltaje del colector. Si el voltaje en la base será igual, entonces, a el voltaje base emisor más la corriente del emisor, que es igual a la corriente del colector. Sería 0, voy a colocarlo aquí así. Si estamos asumiendo acá que la corriente del emisor es igual o similar a la corriente del colector, entonces el voltaje en la base va a ser igual al voltaje VE más la corriente del colector multiplicado por la resistencia RE. Significa entonces que el voltaje en la base va a ser igual a 0.7 más 0.85 multiplicado por 1.5K igual a 0.85 por 1.5, como son miliamperios, el otro es 1.5K, se multiplica 0.85 por 1.5 y se suma 0.7 y eso da 1
.975 voltios. El voltaje del colector será igual al voltaje de la fuente más la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector. El voltaje de la fuente son 22 voltios más la corriente del colector, que son 0,85, multiplicado por la resistencia del colector, que son 10 kiloohmios, y esto me da igual a 0,85 por 10, y en este caso sería, no sería más, sería menos, porque se comporta como una caída de voltaje. Entonces sería 0,85 por 10 más 22, 13,5 voltios es el voltaje en el colector. Y entonces el voltaje base emisor va a ser igual a 1.975 menos 13.5, y eso da igual a 13.5 menos 1.975 menos 11.525 voltios. ¿Qué significa que el voltaje sea negativo? Que es contrario a la referencia de polaridad que tomamos acá. Nosotros estamos estimando el voltaje base colector, pero si es negativo significa que el potencial del colector es mayor que el de la base. Y entonces la unión, en este caso la unión colector base, para este transistor, que es un transistor NPN, está en polarización inversa. Lo que ratifica que el dispositivo se encuentra en la región activa, funcionando. Está funcionando como amplificador. Y acá tenemos entonces un ejemplo de cómo se pueden aplicar las expresiones para un circuito de polarización por divisor de voltaje. Este es uno de los 4 circuitos de polarización conocidos. Ahora veamos el siguiente circuito. Terminal del transistor, emisor, colector, base, este es condensador C1, condensador C2, señal de entrada y señal de salida. Esta es la resistencia de la base, conectada a la base. Resistencia C, la que va conectada al colector. Resistencia conectada al emisor. Las referencias de corriente que tenemos acá entonces son la corriente de base por acá, corriente de colector por acá y corriente de emisor por acá.
Este circuito es el circuito de polarización por retroalimentación de voltaje o por retroalimentación de colector. Es conocido por cualquiera de esos dos nombres. Si ponemos acá polarización por retroalimentación de voltaje. Vamos a usar esa terminología acá para este circuito. Y con esto ya tenemos los 4 circuitos de polarización analizados con este circuito. Para este caso, normalmente siempre hemos tomado un circuito equivalente con 2 fuentes a efectos de facilitar el análisis, pero en este caso, en vista de las circunstancias, tenemos esta resistencia que es compartida. En este caso, la corriente que pasa por acá es la corriente de las 2 mallas que tenemos acá, la malla del lado de base emisor y la malla del lado colector emisor. Entonces, para este circuito por retroalimentación de voltaje, no se puede a efectos de análisis colocar 2 fuentes. Pero sí vamos a buscar un circuito equivalente que nos facilite el análisis aplicando los métodos que conocemos para análisis de circuitos. Veamos un equivalente, pudiera ser este. Es base, colector, emisor de este transistor NPN. Que colocamos la resistencia con la fuente de voltaje. Tenemos otra resistencia conectada de esta manera. Y acá tenemos otra resistencia conectada por acá de esta manera. Esta es la resistencia RB conectada a la base. Esta es la resistencia RE conectada al emisor. Y esta es la resistencia RC que no nos permitió obtener un circuito equivalente con 2 fuentes. Entonces la colocamos de esta manera. La referencia de corriente sería, esta es la corriente de base, esta es la corriente de colector, y por acá viene la corriente del emisor. Y acá tenemos 2 mallas. Tenemos esta malla y tenemos esta malla, que es esta misma que está acá. Tenemos 2 mallas, esta y esta. Y esta, pudiéramos decir que es una corriente I1, I1, y esta es una corriente I2, que es la misma esta, es la misma malla. Y acá vamos a aplicar el método de las ecuaciones de Maxwell para analizar este circuito. Y ese método dice, como todos sabemos, que
la suma de los voltajes de la malla más la suma de la caída de tensiones de esa malla debida a esa corriente de la malla, más la suma de las caídas de tensiones debidas a las ramas compartidas, pero las caídas de tensiones son con la corriente de esa malla vecina, entonces la sumatoria de todos esos voltajes es igual a cero. Ese es el enunciado de la ecuación de Maxwell. Y obtenemos entonces estas ecuaciones que le voy a colocar a continuación para la malla 1 y la malla 2. Menos BCC más BCE, esto es el voltaje BCE, colector emisor, y este es el voltaje base emisor. Entonces las ecuaciones que obtenemos son estas. Esta es la primera ecuación. Y esto es para la malla 1, corriente I1, aplicando la ecuación de Maxwell. Y la otra ecuación que obtenemos es la siguiente. Sería entonces la otra ecuación aplicando, que obtenemos aplicando las ecuaciones de Maxwell. También conocemos que la corriente 1 es igual a la corriente del colector, pero circulando en sentido contrario. La corriente 2 es igual a la corriente de base, según las referencias que marcamos en el circuito. Y la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. También la ganancia es igual a la corriente del colector entre la corriente de la base. Y aplicando estas ecuaciones a las ecuaciones obtenidas mediante el método de Maxwell, que son estas que tenemos acá, entonces obtenemos que la corriente de base va a ser igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia conectada a la base más RC más RE multiplicado por beta más 1. Y que el voltaje colector emisor o voltaje de salida para este circuito va a ser igual, resolviendo ese sistema de ecuaciones,
al voltaje de la fuente menos la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia conectada al emisor multiplicado por beta más 1 entre beta. Estas son las dos expresiones obtenidas para ese circuito que tenemos aquí entonces. Y mediante ellas, para este circuito, por retroalimentación de voltaje, entonces, es posible calcular la corriente de base. Aplicando la ganancia, podemos calcular la corriente del colector en el punto Q y podemos calcular, obteniendo la corriente del colector, el voltaje colector emisor en el punto Q. A tal efecto, entonces, veamos el siguiente circuito. Vemos en la entrada de señal aquí. Por la señal de entrada. Acá tenemos la señal de salida del amplificador y acá tenemos una resistencia conectada al emisor. Esta resistencia es de 1.2 kilo ohmios, esta es de 4.7 kilo ohmios, aquí tenemos 10 voltios, esta resistencia es de 250 kilo ohmios, por ejemplo. Este condensador es de 10 microfaradios, al igual que este. Y acá tenemos un condensador de 40 microfaradios. Y este circuito es un circuito de polarización por retroalimentación de voltaje. Y aplicando las ecuaciones, podemos entonces, que acabamos de ver, podemos conocer el valor de la corriente de base, el valor de la corriente en el colector y el valor del voltaje de salida del dispositivo. Entonces, la corriente de base para este circuito va a ser igual a 10 voltios menos 0.7 entre la resistencia conectada a la base, que son 250K, más la suma de la resistencia C más la resistencia E, multiplicado por beta más 1, y para este circuito beta es igual a 90. Eso sería por 90 más 1. Y de esta manera podemos calcular la corriente de la base. Sería entonces acá 4.7 más 1.2 por 91
más 250 por 10 menos menos 0.7. Esto igual a 11.9 microamperios. Es lo que da por acá. La corriente del colector en el punto Q en operación va a ser igual a la ganancia, que son 90, multiplicado por la corriente de la base. Y eso nos da un total de 1.07 miliamperios. Y el voltaje de salida será igual, aplicando la ecuación que obtuvimos, a el voltaje de la fuente, que son 10 voltios, menos la corriente del colector, que la acabamos de calcular, que es 1.07, multiplicado por la suma de la resistencia RC y RE, 4.7 más 1.2, multiplicado por beta más 1 entre beta. Y eso da igual a 4.7 más 1.2 por 91 entre 90 por 1.07 más 10 da 3.62 voltios. Y allí tenemos ya las incógnitas a la mano, aplicando las ecuaciones para este tipo de circuito de polarización. Ahora veamos lo siguiente. Muy interesante esto que vamos a ver a continuación. Vamos a ver este circuito. Este es el terminal de base, terminal de colector, terminal de emisor. Identificar los AC, colector, emisor. Acá tenemos la resistencia, lo mejor. Hay una resistencia acá, otra resistencia, condensador acá, la señal de salida. Okay. Este circuito es el circuito de polarización fija. Asumamos que estos son 10 microfaradios, al igual que esto.
Esta es una resistencia de 2.2K kilo ohmios. Esta es una resistencia de 240 kilo ohmios. La fuente es de 12 voltios. Y acá se va a hacer un ejercicio cambiando los valores de la ganancia. Nos vamos a imaginar que este circuito está funcionando para una temperatura X y a esa temperatura X tiene una ganancia de 50, pero que su temperatura se incrementó, la temperatura ambiente se incrementó, y entonces la ganancia con la temperatura, con esa temperatura mayor, entonces va a ser el doble de 100. Y veamos qué efectos se producen acá. Para el circuito de polarización fijo, lo vamos a llamar PF, tenemos lo siguiente. Veamos acá, para beta igual a 50. Vamos acá, beta igual a 50 y para beta igual a 100. Tenemos los dos valores, beta igual a 50 y beta igual a 100. Aplicando las ecuaciones que ya hemos visto, que ya conocemos y dominamos ampliamente, entonces la corriente de base para este circuito que tenemos acá, que es en polarización fija, da igual a 47.08 microamperios. La corriente del colector da igual a 2.35 miliamperios. Y el voltaje de salida da igual a 6.83 voltios. Si beta cambia a 100, entonces estos son los resultados. La corriente de base es 47.08 microamperios, la misma que teníamos anteriormente. Aquí son 47.08. La corriente en el colector ahora es 4.7 miliamperios. Y el voltaje de salida ahora es 1.66 voltios. ¿Y qué ha pasado acá? La corriente en el colector tuvo un incremento de 100%. Y el voltaje de salida del 100% apenas tenemos un 24,3%. Y pueden ver los cambios que surgen en los parámetros de salida. La corriente de base se mantiene, pero la corriente del colector sube el doble y pudiera estar rondando la corriente máxima del dispositivo o su límite de operación. Y el voltaje de salida disminuyó tanto que se está acercando a la zona de saturación o a la región de saturación del dispositivo. Vean cómo cambian los parámetros. Ahora a este circuito que está acá, el mismo, le vamos a agregar una resistencia conectada al emisor de 1 kilo ohmio. Esto va a ser 1 kilo ohmio. Y aquí vamos a conectar un condensador. Y supongamos que de 40 microfaradios. Y hagamos el mismo ejercicio acá.
Este circuito que tenemos acá es un circuito estabilizado por emisor o retroalimentado por emisor. Cualquiera de los dos nombres vale. Y vamos a usar estas siglas que tenemos acá para identificarlo. Polarizado, retroalimentación, emisor. Fíjense otra cosa acá. Aquí pudiéramos calcular un factor de estabilidad según la ganancia. Y esto es la variación de la corriente del colector sobre la variación de la ganancia. Y con estos valores que tenemos acá, nos da que el factor de estabilidad de este circuito es de 0.047. En función de la variación de la ganancia. Para el circuito estabilizado por emisor, hacemos el mismo ejercicio. La corriente de base es igual a 38,83 microamperios. Eso es para beta igual a 50. La corriente del colector es igual a 1.94 miliamperios. Y el voltaje de salida en el punto Q va a ser igual a 5.79 voltios. Para la ganancia igual a 100, los valores son los siguientes. La corriente de base cambia aquí en esta configuración estabilizada por emisor. Cambia a 33,14 microamperios. La corriente de colector cambia a 3.3 miliamperios y el voltaje de salida cambia a 1.4 voltios. Acá el incremento de la corriente de salida es del 70.62%. Vean que ya no es el 100%. Y del voltaje de salida que teníamos originalmente, tenemos el 24.18%. Si calculamos acá, vamos a colocar esto mejor aquí, 70.62. Si calculamos acá el factor de estabilidad según la ganancia, entonces para este nos da un valor de 0.027. ¿Qué significa? Que este circuito es más estable que el circuito anterior. Este circuito de polarización, porque tiene un valor, un factor de estabilidad menor que el de polarización fija. A este mismo circuito que tenemos acá le vamos a agregar otra resistencia. En este caso la vamos a colocar acá y es de 24K, 24 kiloohmios. Y se convierte entonces en un circuito de polarización por divisor de voltaje. Colocamos acá. Polarización por divisor de voltaje. Para beta igual a 50, la corriente de base para ese circuito va a ser igual a 5.37 microamperios. La corriente del colector en el punto Q va a ser igual a 0.27 miliamperios. Y el voltaje de salida en el punto Q va a ser igual a 11.14 voltios. Para la ganancia igual a 100, estos son los valores. La corriente de la base cambia a 3.18 microamperios. La corriente del colector pasa a 0.318 miliamperios. Y el voltaje de salida cambia a 10.98 voltios. Esto significa que el incremento de la corriente en el colector es de 17.78%. Y que tenemos del voltaje original a beta igual 50 el 98.5%.
56%. Si calculamos el factor de estabilidad según la ganancia, entonces eso va a ser igual a 0.00096. Mucho más bajo que los dos circuitos anteriores. Por tanto, pudiéramos pensar que el circuito de polarización por divisor de voltaje tiene mayor estabilidad ante cambios de la ganancia. Y esto estamos asumiendo que este cambio de ganancia es debido a cambios de temperatura del amplificador. Se comporta bien en voltaje de salida, el voltaje de salida prácticamente no varía, y la corriente del colector solamente se incrementa un 17,78%, y de alguna manera garantiza que el límite de operación no está siendo superado por la corriente con una ganancia igual a 100. Ahora este mismo circuito que tenemos acá, vamos a hacer unos cambios. Vamos a eliminar esta resistencia que está acá y esta resistencia que está acá de 240 ohmios. Esto va a funcionar de esta manera ahora. Este es el circuito de polarización por retroalimentación de voltaje o retroalimentación por colector. Y para este circuito, alimentación por colector, tenemos lo siguiente. La corriente de base va a ser igual a 28 microamperios. La corriente del colector en el punto Q de operación va a ser igual a 1.4 miliamperios. Y el voltaje de salida en el punto Q va a ser igual a 7,43 voltios. Con la ganancia igual a 100, la corriente de base para este circuito va a ser igual a 20 microamperios. La corriente del colector va a ser igual a 2 miliamperios. Y el voltaje de salida va a ser igual a 5.54 voltios. La corriente del colector tuvo un incremento de 42.86%. Y el voltaje de salida del original tenemos con esta beta de 100 el 74,56%. Calculando el factor de estabilidad para este circuito de polarización, se obtiene que es 0.012. Y entonces el circuito retroalimentado por colector tiene una sensibilidad o una estabilidad mejor, tiene mejor estabilidad que el circuito en polarización fija y que el circuito retroalimentado por emisor para este cambio de ganancia. Presenta mejor respuesta ante este cambio de ganancia. Y acá, entonces, por eso existen estos circuitos de polarización. En función de la aplicación, entonces, se coloca el circuito que más convenga. Y esto acá solo se evaluó el cambio de ganancia con un cambio de temperatura, pero igualmente pudiera existir un cambio de la corriente de fuga o cambios también en el voltaje de entrada del dispositivo. Y esto es una manera de ilustrar cómo o en qué consiste la estabilidad de los circuitos de polarización.
con este punto doy por concluido este módulo y el diplomado en transistores BJT. Muchas gracias por su atención.